En los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia aún era joven y frágil en apariencia, pero ardiente de fe, surgieron innumerables hombres y mujeres cuya entrega radical al Evangelio dejó una huella imborrable en la historia. Muchos de ellos no ocuparon grandes cátedras teológicas ni escribieron voluminosas obras doctrinales. Su testimonio no quedó registrado en tratados ni sermones, sino en actos de vida que superaron los límites del miedo, del dolor y, finalmente, de la muerte. Entre estos testigos silenciosos y valientes está San Cirilo de Heliópolis, un mártir cuya historia no abunda en detalles, pero cuyo sacrificio encapsula el espíritu indomable de los primeros cristianos. Un espíritu que prefería morir antes que renegar de Cristo. Cirilo vivió en el siglo IV, una época que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. El cristianismo había dejado de ser perseguido oficialmente tras el Edicto de Milán en el año 313, cuando Constantino legalizó su práctica y permitió que los cristianos construyeran templos, celebraran la Eucaristía públicamente y organizaran sus comunidades sin temor a ser arrestados o ejecutados. Sin embargo, esta paz religiosa no se extendía por igual a todas las regiones del imperio. En lugares donde las antiguas prácticas paganas estaban firmemente arraigadas en la cultura, la política y la identidad de la población, el cristianismo seguía siendo visto como una amenaza a las tradiciones milenarias. Cirilo nació en Heliópolis, una ciudad imponente y famosa por sus majestuosos templos dedicados a las divinidades del panteón romano, particularmente a Júpiter, cuya imagen dominaba el centro ceremonial de la ciudad. Heliópolis, conocida hoy como Baalbek, era un bastión del culto pagano, un lugar donde los sacrificios a los dioses aún se practicaban con regularidad y donde el cristianismo se abría paso lentamente, con mucho esfuerzo y a menudo con sangre. En este entorno, ser cristiano era un acto de contracultura, una declaración de guerra simbólica contra todo lo que aquella sociedad había considerado sagrado durante siglos. Cirilo creció en medio de este cruce de mundos. Aunque no se conocen detalles específicos sobre su familia o su infancia, es muy probable que haya sido criado en una comunidad cristiana pequeña, quizás semiclandestina, donde la fe se transmitía de forma directa, en casas convertidas en iglesias y a través de ejemplos vivos más que de libros. No necesitaba grandes tratados teológicos para comprender el Evangelio, bastaba con ver a los ancianos de su comunidad que habían resistido años de persecución, o escuchar los relatos de mártires que entregaron su vida por una verdad que no se podía negar. En este contexto, Cirilo aprendió que ser cristiano no era solo una creencia, sino un modo de vivir, y llegado el momento, un modo de morir. Desde joven, Cirilo fue descrito como un hombre recto, austero y profundamente devoto. No hay indicios de que ocupara una posición eclesiástica oficial como diácono o presbítero. Todo indica que fue un laico comprometido, uno de tantos cristianos anónimos que construyeron la iglesia con su ejemplo cotidiano. Trabajaba con sus manos, probablemente en alguna labor artesanal o agrícola, y vivía con sencillez, confiando en la providencia y consagrándose al servicio de su comunidad. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de otros no era su ocupación ni su estatus, sino la intensidad con la que vivía su fe. No pasaba desapercibido. Era conocido por hablar de Cristo abiertamente, por denunciar prácticas idolátricas y por mantenerse firme en la verdad, incluso cuando hacerlo implicaba ganarse enemigos. Heliópolis, a pesar de estar dentro del Imperio Romano, no había renunciado a sus costumbres religiosas ancestrales. La adoración a Júpiter, Venus y Bacó seguía siendo parte integral de la identidad cívica y cultural de la ciudad. Los templos no eran solo lugares de culto, sino también de encuentro social, político y económico. En este contexto, el cristianismo no era visto solo como una fe alternativa, sino como una amenaza directa al orden establecido. Y cuando alguien como Cirilo, con su sola vida y su voz firme, cuestionaba ese orden, los guardianes del sistema reaccionaban con violencia. La figura de Cirilo se convirtió en un símbolo incómodo. Su presencia en la ciudad, su negativa a participar en las celebraciones paganas, su rechazo público de los ídolos y probablemente su insistencia en proclamar que solo Jesucristo es Señor, despertaron el odio de quienes no estaban dispuestos a renunciar a sus antiguas creencias. No era un predicador incendiario ni un revolucionario político, simplemente era un cristiano auténtico,
y eso bastaba para que se convirtiera en blanco de persecución. Los líderes paganos, los sacerdotes de los templos y quizá incluso algunos funcionarios locales comenzaron a verlo como un obstáculo que debía ser eliminado. Lo que sucedió a continuación fue tan brutal como revelador del ambiente hostil que aún podían enfrentar los cristianos, incluso décadas después del edicto de tolerancia. Cirilo fue arrestado, no porque hubiera cometido un delito civil, sino por la sola razón de ser cristiano y negarse a adorar a los dioses del Estado. La fe que había vivido con tanta firmeza ahora sería puesta a prueba de la forma más extrema. Su encarcelamiento fue solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que lo llevarían al martirio, pero en su interior, Cirilo ya había tomado la decisión que definía a todos los mártires: no negaría a Cristo, sin importar el precio. Hasta este punto, hemos conocido la vida, el entorno y el carácter de San Cirilo de Heliópolis. Un hombre sencillo pero valiente, profundamente enraizado en su fe, que eligió vivir sin ocultarse, aun sabiendo que ello podía costarle la vida. Lo que sucedió con San Cirilo de Heliópolis tras su arresto es uno de esos relatos que estremecen no solo por su brutalidad, sino por la calma, la fuerza y la fe que él manifestó frente al horror. No se trató de una ejecución rápida ni de una sentencia oficial dictada por una autoridad imperial. Su martirio fue, más bien, un estallido de odio popular. Una explosión de fanatismo por parte de quienes no soportaban que alguien como Cirilo, un hombre común, sin armas ni poder, pero lleno de fe, se atreviera a desafiar el culto pagano que dominaba su ciudad. Algunos relatos antiguos, recogidos por hagiografías y memorias litúrgicas, narran que Cirilo fue entregado a una multitud enfurecida. No fue llevado a juicio ni condenado formalmente. Fue arrastrado, humillado, y entregado a la violencia ciega de aquellos que lo odiaban simplemente por lo que creía. Los detalles son dolorosos. Se dice que su cuerpo fue mutilado salvajemente por los sacerdotes paganos y sus seguidores. Le cortaron las manos y los pies mientras aún estaba vivo, como un castigo ejemplar, como si quisieran borrar no solo a un hombre, sino al mensaje que representaba. Y sin embargo, en medio de esa tortura inhumana, Cirilo no maldijo, no gritó, no renegó. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron un acto de perdón y entrega: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Moría como había vivido, firme en la fe, sereno en la adversidad, y con el corazón lleno de amor incluso por aquellos que lo destruían. Su muerte no fue una derrota, fue una semilla. El mismo suelo que se manchó con su sangre, siglos más tarde, acogería iglesias cristianas. El mismo pueblo que lo rechazó, con el tiempo, se abriría a la fe que él proclamó con su vida. Su martirio ocurrió en algún momento a mediados del siglo IV, en un periodo donde la Iglesia aún luchaba por su identidad y su unidad. Cirilo no escribió tratados ni participó en concilios, pero su testimonio tuvo el peso de 1000 palabras. Fue un evangelio vivo, escrito con carne, sangre y esperanza. En la liturgia, su memoria se conmemora el 9 de marzo, como un recordatorio de que la santidad no siempre viene con títulos o reconocimientos, sino con la decisión cotidiana de vivir para Cristo, incluso cuando eso significa morir por Él. Lo más impresionante del testimonio de San Cirilo no es solo su muerte heroica, sino lo que dice de la fe cristiana, que puede florecer incluso en medio del odio, que puede resistir cuando todo parece perdido, y que sigue viva mientras existan personas dispuestas a amarla con todo su ser. Cirilo de Heliópolis no tuvo templos construidos en su honor, ni biografías extensas, ni monumentos, pero su nombre está escrito donde realmente importa, en la memoria viva de la Iglesia. En el ejemplo que sigue inspirando a quienes hoy también enfrentan la incomprensión por seguir a Cristo. Hoy, su figura es una invitación a la coherencia, al coraje y a la fidelidad. Nos recuerda que, aunque el mundo cambie, el desafío de vivir la fe con autenticidad sigue siendo el mismo. Tal vez no nos toque enfrentar multitudes furiosas ni torturas físicas, pero cada día somos llamados a dar testimonio, a ser luz en medio de la oscuridad, a elegir el amor por encima del miedo. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a rescatar estas historias que, aunque silenciadas por el tiempo, siguen latiendo con fuerza. Si la vida y el martirio de San Cirilo de Heliópolis te han tocado el corazón, te invitamos a apoyar este proyecto uniéndote como miembro del canal.
Con tu aporte, nos ayudas a seguir produciendo contenidos que inspiren, enseñen y fortalezcan la fe de miles de personas. Haz clic en unirse y forma parte activa de esta comunidad que busca vivir con la misma valentía y entrega que nuestros santos. Comparte este video, déjanos en los comentarios qué otros mártires quisieras conocer, y recuerda, la historia de la santidad continúa. Nos vemos en el próximo episodio.